Se ha criticado mucho a Sony, pero ojito con este teléfono. ¿Es el mejor móvil compacto que tenemos en el mercado? Pues quédate al apartado fotográfico porque vas a alucinar, y luego también por otro lado tiene cosas que no entiendo muy bien. Pues ¿qué tal estáis? Sed todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Sony Xperia 5 Mark IV, qué ganas tenía de probarlo porque se critica mucho a Sony por bastantes aspectos y no me extraña, pero ya te adelanto, por favor quédate al apartado de las cámaras porque es que me he llevado sorpresas y tiene cosas que no encontramos en otro teléfono similar, así que ojito. Pero lo primero, el diseño, polémico siempre que hablamos de Sony porque mantienen su esencia desde hace muchísimos años. En este caso es un teléfono muy compacto y muy cómodo a la mano. Si para ti esto es importante, vas a flipar. Bien es cierto que no es tan corto porque el formato de pantalla es muy alargado, después te contaré un poco, pero realmente tenemos un teléfono muy bien fabricado. Nos llama la atención este diseño típico de Sony, pero sobre todo porque no tenemos ni notch ni agujerito en pantalla, tenemos dos marcos de pantalla superiores e inferiores, un poco más grandes de lo normal, pero son simétricos y a mí no me disgustan. ¿Qué queréis que os diga? Luego es un teléfono que pesa 172 gramos, muy ligero, es que realmente sienta muy bien a la mano y en el bolsillo. En general da muy buena sensación al tacto, está bien fabricado, se siente premium, no es barato, así que qué menos, y no tenemos nada que envidiarle. Te puede gustar más o menos, pero la calidad está ahí. Cositas diferenciales, pues la verdad, una que no me ha gustado es que tenemos lector de huellas en el lateral, que lo odio, pero es que encima este lector de huellas es lento y a veces no reconoce bien el dedo, así que Sony, por favor, esfuérzate un poco con los lectores de huellas. Y luego otra cosa, que estas son las flipadas que hace Sony, que yo no lo comprendo, no tenemos reconocimiento facial. No sé por qué, no lo encontramos, el resto de la competencia sí, parece ser que Sony no le gusta mucho, así que no lo encontramos. Pero luego hay cosas que me han gustado mucho, como por ejemplo tenemos un botón dedicado a la cámara, después te comento la fotografía, y luego tenemos la posibilidad de sacar la tarjetita SIM, mirad qué fácil, únicamente con esta bandejita de aquí, metemos la uña y ya está, no tenemos que utilizar pinchito, con lo cual me mola mucho y me ha encantado. Y luego ya este 3,5 para auriculares, el apartado del audio también te va a flipar, luego te comento, y certificación al agua y al polvo IP68. Apartado estético, diferencial, polémico, con cosas que me encantan y con cosas que no entiendo muy bien. En el apartado del hardware poco tenemos que criticar. Bueno, algo así, ahora te comento. Snapdragon 8 generación 1, un procesador muy potente, 8 de RAM, 128 de almacenamiento, única versión. No entiendo por qué a este precio no tenemos 256, no lo comprendo. Pero luego tenemos 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, etc. El rendimiento voy a ir muy rápido porque quiero llegar al apartado de la cámara, que es lo importante. Va muy bien, es un teléfono muy potente que puede con todo. Eso sí, he notado que no está 100% optimizado, y me explico. Normalmente el rendimiento es bastante bueno en tareas del día a día, en juegos, en edición de vídeo, etc. Pero en algunos momentos parece que el teléfono como que baja su rendimiento y nos encontramos algún lag en nada, en transiciones de pantalla, en abrir alguna aplicación, etc. No sé por qué pasa esto, si es optimización o lo que sea, pero yo os lo comento. No es flagrante, pero está ahí y lo he notado. Por ejemplo, el Moto Edge 30 Ultra, que iba del carajo, te dejo la review por aquí, no le pasaba esto, así que para que comparéis, pero en general muy buena potencia. Y luego batería, sorprendente, es el teléfono pequeño con mejor autonomía que yo he probado. 5000 mAh, muy bien, y únicamente 30 vatios, y no viene el cargador incluido. Estas son las cosas que hace Sony también que no la entiendo. 30 vatios es poco a día de hoy, realmente está entre los peores del mercado, pero por lo menos la autonomía está muy bien. Tenemos una pantalla pequeña y eso ayuda bastante a que la autonomía no se dispare, o mejor dicho, no se vea mermada. Así que la batería guay, el hardware también, pero con decisiones otra vez polémicas. Primer apartado multimedia de este Sony Xperia 5 Mark IV, y en la pantalla aquí tenemos mucha calidad, de verdad poco que criticarle a Sony. Panel OLED 6,1 pulgadas, muy pequeñito, Full HD Plus, 120 Hz, hasta 1000 nits de brillo máximo y formato 21/9. El brillo, ya te lo adelanto, está bien, pero se queda por debajo de otros rivales de similar precio, esto está claro. Pero luego tenemos muy buenas tecnologías si te gusta el tema de la imagen, el color, las pantallas y demás. Tenemos HDR10, tenemos el 100% de la cobertura del espacio BT 2020 en el modo Creator, es un modo especial que tenemos. Esto va enfocado sobre todo en la edición de vídeo, creación de contenido y demás. Si te dedicas a ellos, sabrás de lo que estoy hablando. Y la pantalla en general se ve muy bien, me ha gustado muchísimo, se disfruta de maravilla, la resolución Full HD es más que correcta para este tamaño y tenemos muy buena interpretación de color. Ya sabéis que luego tenemos tecnología como Bravia Engine, etc. Eso sí, tenemos este formato 21/9 que está muy bien para la creación y consumo de contenido en este formato,
eso, pero que para el día a día, donde la mayoría del contenido está en 16 novenos o 18 novenos, se hace un poco incómodo. Estaréis viendo que el crop que hace de los vídeos de YouTube, por ejemplo, es muy heavy, así que lo sepáis, pero claro, si os gusta este formato vais a estar cómodo. Yo echo en falta que sea menos panorámico, porque sobre todo en esta pantalla, si además pones el teléfono en modo apaisado, molesta un poco para hacer determinadas tareas, así que lo sepa. Luego también tenemos Always on Display, que está bastante bien, pero en general la pantalla me ha gustado mucho. Y ahora vamos con el apartado del audio, y lo que estás escuchando es directamente el sonido grabado con el micrófono del Sony Xperia 5 Mark IV, gracias a su aplicación de grabación de sonido que mola y que es muy top. Audio, pues tenemos doble altavoz de la parte frontal, muy bien, los dos apuntan directamente hacia nosotros y se escucha muy bien, sobre todo se escucha muy alto. Echo en falta algo de bajo, bien es cierto, pero es verdad que es un teléfono más pequeño, así que supongo que por temas de espacio no habrán podido. Pero sobre todo tenemos muchas cositas de Sony que son compatibles con este teléfono y que hace que le saquemos mucho partido. Evidentemente tenemos el códec LDAC, con lo cual lo podemos usar con auriculares tan tochos como los WH-1000XM4, que yo los he utilizado y la verdad que el matrimonio con Sony es maravilloso. Y también tenemos jack de 3.5, con lo cual si tenéis cascos analógicos y queréis aprovechar al máximo la calidad de sonido, la verdad que es una muy buena opción. Luego tenemos en la parte de vibración dinámica, que lo he querido meter aquí, que es básicamente un motor de vibración que nos acompaña cuando vemos películas, vídeos y demás. Yo lo desactivaría, no aporta mucho, es más marketing que otra cosa, pero ahí está. Y luego evidentemente tenemos micrófonos, como estaréis escuchando, yo creo que se escuchan bastante bien. Si buscáis un teléfono para grabar un podcast, para grabar audio de alta calidad y no queréis complicaros mucho la vida, los micrófonos están muy bien. Ya veis que este teléfono en la creación de contenido destaca muchísimo. Ya llegamos a las cámaras, tranquilos, pero antes apartado del software muy rápido porque ya conocéis a Sony. Tenemos Android 12 y una personalización muy leve del fabricante japonés. Tenemos prácticamente Android stock, se parece muchísimo y no es una capa que destaque por ser muy personalizable, pero a mí me gusta porque no toca demasiado y no ensucia el sistema operativo. Eso sí, tenemos aplicaciones propias, por ejemplo el Game Enhancer, que no sé cómo se pronuncia, que es un modo juego básicamente, que lo que hace pues lo típico, mejorar el rendimiento, opción de grabación de pantalla, etcétera, ya lo conocéis. Y luego tenemos aplicaciones para foto y vídeo dedicadas y para audio, como te he enseñado, pero eso te lo comento ahora mismo en el apartado de fotografía porque son muy top y vas a flipar. Me gusta porque Sony ha tocado un poco del software, pero en base a aportar algo nuevo. El resto no lo ha tocado, así que para mí bastante bien. Venga, por fin, vamos al apartado de la fotografía, del vídeo, de las cámaras de este Sony Xperia 5 Mark IV. Me he quedado flipado y vas a alucinar tú también. Pero antes, ¿qué pasa si te digo que este teléfono lo puedes alquilar? Porque vamos a suponer que lo quieres para una temporada, para grabar vlogs, para grabar un evento, porque necesitas un teléfono enfocado a la creación de contenido. Pues eso es posible gracias al patrocinador de este vídeo, que es Grover. Quédate que te interesa. ¿Qué es Grover? Pues básicamente es una plataforma que nos permite alquilar tecnología a un precio muy competitivo. Móviles, ordenadores, tablets, auriculares, lo que os dé la gana. Y como estaréis viendo, tenemos el Sony Xperia 5 Mark IV para alquilar. Elegid la cantidad de meses, pagáis la cuota y ellos os lo envían, pero es que además cubren el 90% de daños que puede sufrir el terminal, por ejemplo que se rompa la pantalla, y cuando terminas el periodo de prueba lo puedes devolver, puedes ampliar el periodo o incluso lo puedes comprar, así que está genial. Yo he alquilado tecnología, próximamente te lo enseño en un vídeo, así que échale un vistazo porque en la descripción te dejo el enlace a Grover y con el código TAndroid75 tienes un 75% de descuento en el primer mes si alquilas al menos 3 meses. Esta promoción hasta el 15 de diciembre de este año 2022. Perdón, así que échale un vistazo a la descripción y vamos ya con el apartado de la fotografía, porque te he dicho que este Sony Xperia 5 Mark IV me ha sorprendido muchísimo. Tenemos 3 sensores en la parte trasera, los 3 son de 12 megapíxeles y es un sensor principal, un gran angular y un zoom que es 2,5x. Vamos a hacer un resumen muy rápido porque después nos vamos a centrar en los modos profesionales que tiene este Sony. La fotografía de este teléfono me ha parecido de lo mejor que he probado este año y me he llevado una muy buena sorpresa. Con el sensor principal tenemos una fotografía que me gusta muchísimo. Tenemos muy buen nivel de detalle, muy buen HDR, muy buena interpretación de color y sobre todo es un teléfono que no abusa del procesado de imagen. No tenemos este efecto acuarela excesivo que tenemos en otros teléfonos de más resolución incluso. Me ha gustado mucho las fotografías y me recuerda mucho a la interpretación que tenemos con las cámaras Sony Alpha, que tienen mucha importancia y ahora te comento. Pero es que de noche también el resultado es muy bueno. Tenemos una interpretación muy fiel del color, del balance de blanco, muy poco ruido. De verdad, el sensor principal me ha dejado flipado. Pero ¿qué pasa con el gran angular y el zoom?
Pues este primer sensor, el ultra gran angular, también muy bien. La verdad que no es tan bueno como el sensor principal, pero es bastante aprovechable. Estaréis viendo que he hecho fotografías en todas las condiciones e incluso en la más complicada notamos distorsión en las esquinas, evidentemente, pero no es dramático. Así que me ha gustado mucho y lo mejor de todo es que todas las fotos están en modo automático. Ahora os comento los modos manuales y lo ha hecho bastante bien, así que punto súper positivo. El zoom me ha gustado también mucho. Tenemos también menos calidad, quizás no sea el mejor del mercado, pero es muy usable para fotografía de arquitectura, para acercarnos, lo que queráis. El zoom me ha molado incluso de noche, así que de verdad que la fotografía me ha alucinado. El vídeo también tiene mucho protagonismo, pero antes vamos a hablar del selfie, porque tenemos 12 megapíxeles también, le ha gustado a Sony esta cifra, y tenemos grabación en 4K 30 FPS, que no es tan común en la gama alta como parece. Me ha gustado mucho el selfie y también me ha gustado mucho el vídeo del selfie. Volvemos a tener muy buen nivel de detalle, mucha naturalidad, fotos que me gustan, de verdad un muy buen selfie. Sony lo suele hacer muy bien en este apartado y si te mola y es importante para ti la cámara delantera, graba de lujo y hace fotos maravillosas, así que lo sepas. Y vamos con el apartado del vídeo, porque aquí tenemos muchísimas cosas y os voy a poner muchísimos ejemplos. Tenemos hasta 4K 120 frames por segundo, no tenemos 8K, tampoco lo queremos, pero es que el vídeo me ha encantado. Estaréis viendo los distintos planos que he puesto, algunos con estabilización y otros sin ellas. Los que están con estabilización es buena, no es la mejor del mercado, pero está bien, y me recuerda mucho a la estabilización óptica que tenemos en las cámaras de Sony. Por cierto, el sensor principal está estabilizado también ópticamente y electrónicamente, y podemos cambiar entre 60 fps, 120, 30 y demás. Estaréis viendo los distintos clips. También estaréis viendo planos del Xiaomi 12T Pro, que están grabados con este Sony Xperia 5 y que por cierto la review viene próximamente, así que suscríbete al canal, que viene próximamente la review y te va a flipar este teléfono. Pero claro, todo esto también le podemos sacar más partido, y es que esto no voy a terminar nunca con el apartado de la cámara, porque tenemos distintas aplicaciones enfocadas al modo Pro. Tenemos la aplicación de fotografía, que es muy buena y nos recuerda mucho a las cámaras Sony, de hecho la interfaz es prácticamente igual. Yo he utilizado siempre el modo básico o el 90% de casos, porque ya habéis visto que las fotos salen con muy buen resultado, pero también tenemos un modo Pro, evidentemente, modos manuales donde podemos calibrar prácticamente lo que nos dé la gana, y si te gusta trastear es una aplicación que te va a hacer pasarlo muy bien. Luego tenemos Video Pro y Cinema Pro, donde tenemos interfaz de vídeo profesional y en algunos casos de cine e incluso con perfiles de colores planos, etcétera. Ya sabéis que si os dedicáis a esto podéis jugar infinitamente, es como las cámaras Sony, si no, pues no le echaréis caso o no le echaréis cuenta, mejor dicho, pero son aplicaciones muy guays para sacarle todo el partido. Quizás no es para todo el mundo, es muy de nicho, pero Sony lo ha hecho muy bien, a mí me ha gustado, aunque te soy sincero, en teléfonos me encanta utilizar el modo automático. Y ya está, ahora sí que sí, conclusiones de este Sony Xperia 5 Mark IV. ¿Es realmente recomendable? ¿Te lo debes comprar? Pues lo primero, el precio es de 1.049 euros, pero en la descripción te dejo la opción para que lo puedas alquilar con la gente de Grover, que oye, si lo quieres para un determinado momento, para grabar y demás, pues puede ser muy buena opción. Yo este teléfono, sinceramente, lo voy a poner entre lo mejor que he probado este año y sobre todo entre la sorpresa más grata que me he llevado en los teléfonos compactos. Para mí es el mejor móvil pequeño que te puedes comprar si sabes sus limitaciones. Hay ausencias importantes, ya te las he comentado, pero si buscas un teléfono pequeño, con muy buena cámara, muy buen vídeo, muy buenos micrófonos, muy buen audio y en definitiva para el contenido multimedia, puede ser de las mejores opciones en Android. Ya lo que tienes que hacer, mírate más vídeos aquí que te van a interesar y nos vemos próximamente. Ojito a la review del Xiaomi 12T Pro, ojito a lo que viene de Grover próximamente que he alquilado. Vienen cosas interesantes al canal. ¡Chao!